Quisiera compartirles, como siempre, un poco de teoría, no debemos dejar de investigar. Como siempre, pues reviso qué han dicho otros y traigo cositas mías. Luis Rafael Sánchez, dice Ana Min, en alguna síntesis que ella hizo en algún momento, nació en Humacao, se lo sabe todo el mundo, en 1936, 2 años después de Mirna Casa. Sus padres lo llevaron a los 12 años a vivir a la emblemática calle Sol del Viejo San Juan, en la cual estuvo expuesto a una muestra elocuente del constructo social de la década del 40, tanto lo que veía como lo que escuchaba en la radio. Es un niño formado escuchando radio. Su tío Evaristo incluso lo llevó a trabajar a la radio. ¿Por qué? Porque él era alto y tenía una voz poderosa, y la tiene. Así que la razón es por la potencia de su voz, hasta que en 1956 entró a la Universidad del Estado. Así que él entra como actor, entra al departamento de drama, pero ya tenía experiencia profesional. Qué bonito, ¿verdad? Hay dos cosas importantes en su vida que pues, a mí, ¿verdad? Hay una de ellas que me emociona muchísimo. Para él fue muy importante conocer a Pedro Albizu Campos, máximo combatiente del nacionalismo revolucionario puertorriqueño. ¿Quién lo diría, no? Y sobre todo, que es lo que me emociona, conocer a Victoria Espinosa, primera combatiente del teatro del país. Ellos, según él ha declarado en todo lo que uno lee de él, marcaron su ruta existencial y artística. La verdad es que la memoria de Victoria Espinosa le da seguimiento a dos autores nuestros, y en un momento dado que ella dice, pues, y después me dejaron de consultar, y uno de ellos es Luis Rafael Sánchez, que le escribía constantemente a la maestra cuando estuvo en México, todo el tiempo le consultaba las piezas. Podemos entender que sobre todo en la temporada de la década del 60, que es cuando más piezas él produce, y también Pedrito Santalís. Y ella es muy elocuente y dice, en algún momento me dejaron de escribir, que maduraron, crecieron, pero todo el tiempo le consultaban. De hecho, creo que en una de las indicaciones de quintuples, el estudiante advierte que no hagan lo que solía hacer Victoria Espinosa, que es escenificar las acotaciones. Yo pienso que él le da una advertencia a la escuela Espinosa, que no me monten las acotaciones, y tendrá su razón. Así que el trayecto entre el quehacer teatral, el literario, el radial y el accionar político desde trincheras no partidistas le lleva con madurez a la década del 60, durante la cual inicia sus aportaciones medulares a la historia de nuestra dramaturgia y de la literatura en general, con quilates que perduran hasta hoy. Para fines de la grabación, nosotros vamos a hablar del dramaturgo, pero al igual que Tapia y otros, no podemos reducir a esta primera voz del teatro puertorriqueño al teatro. La verdad que no. Detalla la Fundación Nacional para la Cultura Popular, ¿verdad? Que tras obtener su bachillerato en artes en 1960, empieza a ser profesor de la universidad. ¿Y quiénes están allí? Pues otros dramaturgos, entre ellos Mirna Casas. Él empezó como instructor auxiliar. Como estoy poniendo de ejemplo lo que yo quiero que ustedes hagan cuando hagan una biografía de su autor, lo que tenga que ver. Lo que no tenga que ver no lo pongan. Yo esto lo digo porque Mirna Casas estaba allí. Becado por la Universidad de Puerto Rico, vuelve a Nueva York en el 62, donde prosigue estudios en maestría y se vincula a estudios en técnica teatral y a otras formas de representación. Termina la maestría en el 63 y en ese periodo entra a tomar clases en el Actor Studio, específicamente de dramaturgia, bajo la tutela de Arthur Coppich. En la Universidad de Madrid, donde mis ex estudiantes de Macao, que también hay una de ellas que fue estudiante de Carmen, cuando estudian teatro latinoamericano, estudian a Luis Rafael Sánchez, egresado de allá en el 78 con una tesis muy importante sobre un escritor puertorriqueño, Emilio S. Belaval. Él trabaja la cuentística, le llama la fabulación de Emilio S. Belaval, pero
Por mucho tiempo se ha dicho que es de la figura de Belaval y sus estudios sobre esta, que Luis Rafael trae el elemento del humor como protagonista de sus escritos. Yo creo que le viene de muchas áreas, pero siempre se dijo que esos estudios sobre Belaval y en algún momento lo reconoció. Carmen Zeta tiene una tesis de maestría que fue dirigida por Luis Rafael Sánchez. Ya que bien. Así que antes de terminar todo ese proceso, le habíamos dicho que él tiene una primera obra de teatro que se llamó La Espera, que se la estrenaron en la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Drama. Eso fue en el 59. Al igual que la mayoría de las figuras claves de la renovación de la escritura del teatro puertorriqueño, que yo te diría que son todas, ¿verdad? Pero van añadiendo, de la renovación de la escritura y del modo de hacer teatro, Luis Rafael atraviesa varias décadas explorando diversas formas dramáticas. En algún momento ya él no es, ya él ocupa solamente un ángulo de la producción teatral, que es la escritura. Imagino que también irá al teatro, pero ya él este es un autor que no produce teatro, no las produce. A partir de la década del 60 hasta el 80, él funge como una figura innovadora en la literatura, pero es en el 60 y luego en el 80 que es cabeza o una de las cabezas importantes de la escritura teatral. En los 70, él se dedicó a la narrativa. Ustedes estudian en otros cursos. Para recordar, en el 60, él produjo el cuento de la cucarachita viudita, basado, ¿verdad?, en la cucarachita viudita, pero lo montaban para niños, pero él dice que era para adultos y yo la estudié y la rescatamos en Humacao porque ese texto se había extraviado y es para adultos. La farsa del amor compradito del 60, que participó en el Festival de Teatro Puertorriqueño, el cuarto. La Hiel Nuestra de Cada Día y Los Ángeles se han fatigado del 61, que como dijimos, están bajo una sombrilla que se llama Sol 13 Interior, que es el nombre de ¿verdad?, un edificio en la calle Sol. O Casi el Alma, que se la recomiendo, de 1964, un ataque a la manipulación religiosa de primera, con muchísimas técnicas del teatro de ritual, bueno, y otras. La Pasión según Antígona Pérez es clave en su producción teatral. Él escribe una obra que se actúa y narra a la vez. Está dialogando con el teatro de Piscator y de Bertolt Brecht. Durante la década del 70 hasta el 79, si escribe, no lo saca del escritorio, por algo que voy a decir después. En el 79 saca una obra en verso que se llama Parábola del Saltarín. Del andarín. Del Saltarín, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Andarín. 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 Yo lo puse a saltar. Entonces, y en 1984-85 saca Quíntuples. Una persona que yo quiero mucho, que nunca cogí clase con él, pero lo leo, que es el doctor Ramón Luis Acevedo, entiendo que es profesor en el centro. Al igual que otros críticos, entienden que Quíntuples es la obra teatral más lograda y exitosa de Luis Rafael Sánchez. Ahí se mezclan las dos cosas. Habría que ver, porque La Pasión según Antígona Pérez, por decir una, ha sido muy exitosa, muy bien escrita y nos conecta, como dije ayer, con Latinoamérica. Y es importante decir eso en Puerto Rico. Si alguien escucha esta grabación, que no sea de Puerto Rico, nosotros somos una colonia y nuestras miradas son conducidas siempre hacia los Estados Unidos. Muy bien, él dice eso eh, y establece que estos son, ¿verdad?, 6 personajes con 6 personalidades distintas, exhiben sus individualidades a través de una actriz y un actor. Él los representa en escena y en vez de ser pirandelianos, en términos de que ellos están buscando a un autor, algunos con resistencia, dice Ramón Luis, van en busca de un público.
Me detengo aquí por lo que dije al principio. Ramón Luis Acevedo, que es un hombre, uno de los hombres más brillantes de la crítica literaria en Puerto Rico, es un filólogo y tiene que reparar en el espectáculo. Así que estamos en un texto que provoca eso. Estos personajes no son en busca de un autor como Pirandello, van en busca del público. ¿Cuántas veces habla del público? La filología, prácticamente nunca. Así que ya tenemos ahí una variante. Y este público, el que está en la sala, dice Ramón Luis, único interlocutor o destinatario de los personajes, se convierte voluntaria o involuntariamente en el séptimo personaje. Todo eso lo está diciendo un filólogo, por eso es que lo traigo. Lo traigo por eso. Al final, los dos actores se salen de su papel y rehúsan continuar colaborando con la obra que ha creado el autor. ¿Ves cómo va con esta literatura eh, cambiando, cambiando la crítica? Es un elemento importante de nuestro público. La crítica es parte del espectáculo, si es crítica heurística, creativa. El público como personaje, los dos actores, encarnando los 6 personajes en escena y su rebelión final, confieren a la obra un carácter eminentemente metateatral, que se refuerza por los abundantes comentarios de los personajes sobre la teatralidad. No obstante, como suele suceder en la obra de Luis Rafael, dice Ramón Luis, Quíntuples no se queda en la experimentación autocontemplativa. No, esto no es alábate pollo que mañana te guisan, que mira qué bien escribí, sino que va más allá. Además de explorar la paradójica esencia del teatro, ¿verdad? He hecho algo muy teatral que habla sobre el teatro, pero eso es quedarse en el arte, a menos que no tenga otro discurso. Tiene raíces esto. Tiene raíces porque profundiza en temas como el patriarcado, la maternidad, las identidades, la comercialización de la intimidad, la incomunicación y la falsedad de la familia como institución burguesa. Repito, no se queda en una mera exploración artística, por decirlo ahora, en Arroyo de Habichuela, sino que sabe su objetivo ético y hace unos planteamientos contra ese patriarcado, sobre la maternidad, sobre las identidades, contra la comercialización de la intimidad, sobre la incomunicación y contra la falsedad de la familia como institución burguesa. Y esto lo logra muy a lo Luis Rafael, con la riqueza y flexibilidad de este lenguaje oral de carácter popular. Eso caracteriza toda su obra, sus cuentos, sus novelas. Y entonces él dice que vuelve otra vez al elemento teatral y dice, sin olvidar los actores que tienen que actuar, porque esta pieza es un verdadero tour de force. Por más popular que sea, no es que sea fácil, que nadie se confunda, que lo popular no necesariamente es fácil. Ante la pregunta de por qué Luis Rafael Sánchez tarda tanto en escribir una obra de teatro luego de La Pasión, según Antígona Pérez, Ramón Luis nos comunica en su ensayo que lo que yo escuchaba cuando estaba en bachillerato, esto es una antología que se llama A Lomo de Tigre, lo dije al principio, pero lo quiero repetir y él le toca la introducción y evaluación de todos los artículos. Ese es Ramón Luis Acevedo, un encanto profundo. Él dice que él, a pesar de que el lenguaje de sus obras, tanto la narrativa como el teatro, cuando están terminadas, parecen de factura ligera, no lo es. Él es un autor de gestación lenta, dice Ramón. Por eso es, así es que le explica la ausencia de teatro, por ejemplo, entre el 70 y el 79. Y después del 85 dicen que hay una eh, que se me confió, ¿verdad? Su título,
y me dicen, dile que él entiende que está lista, mira a ver si él accede a que se la monte. Bueno, así que los que lo conocen coinciden también con la crítica literaria, pues yo escuchaba a mis profesores, que eran José Félix Gómez e Idalia Pérez Garay, que fueron los que estrenaron Quíntuple. Así que hay una opinión general con respecto a qué tipo de autor es este. Un autor de gestación lenta, él es lento. Además que es muy exigente consigo mismo y él dice, nos consta que en sus archivos hay varias obras engavetadas, dice Ramón Luis, pero no las va a sacar porque no se siente satisfecho. Mayuli Morales Faedo, en su artículo Variaciones sobre la relación público-actor-personaje, público-actor-personaje, en el Teatro de Luis Rafael, dice algunas cosas que voy a comentar. Establece que esta es la obra donde él logra una relación más profunda y abierta con el público, porque toma el público y lo convierte en personaje, o por lo menos lo intenta. Está planteado de forma directa y en el subgénero que he escogido, monólogo, ese es el tipo de monólogo que aunque no es un coloquio, por eso es que es importante saber los tipos de parlamento, aunque no es un coloquio, es un diálogo con el público. El referente es el público inmediato. Y que ese público, pues él plantea desde las indicaciones que es personaje y otras indicaciones que vamos a ir viendo. Así que ella entiende Morales Faedo, Mayuli con Y, Morales Faedo, que este es donde más lo logra. Mire, yo estuve montando La Pasión según Antígona Pérez y como el curso era de realismo stanislavskiano, yo le comenté a los actores que tuvieran mucho cuidado con los parlamentos. Era un ejercicio que me siguieran a mí, era un ejercicio que buscaran por qué algunos parlamentos parecían que estaban hablando con el público, y es que están hablando con el público. Antígona en la gran pelea con Creón, le dice, sí, porque ahora Creón te va a mandar a qué es lo que van a decir los periódicos de la tarde. Y ahora Creón te va y ordena eso. Ella va narrando las acciones. Eso, si no se pone bien, ¿verdad? Podría ser un mal texto. Es una característica de los textos que no se definen dramáticamente, ¿verdad? Que no funcionan en tiempo y espacio para expresarnos bien. Pero él mantiene eso a buen ritmo en Antígona Pérez y sale ganando. Esa obra constantemente también está hablando con el público. Pero en quíntuples, esa es la obra. En quíntuples, esa es la trama. Que el público responda o no, tiene que ver, ¿verdad?, con que la vida no se controla. Pero está en manos de los actores hacerlo, ¿verdad? Y de la dirección escénica, ¿verdad? Involucrar. Continúa la investigadora analizando los personajes y dice que estos son interpretados por dos actores, ¿verdad? Lo sabemos. El recurso que crea para ella, que interpreten dos actores, crea un distanciamiento mayor actor-personaje, porque el público no establece una asociación directa entre el actor y la representación del personaje. Ella entiende que ahí se crea una distancia. Yo creo que ahí podríamos diferir de ella. La forma de proyección, porque yo una vez alguna crítica subestima al público, yo me aparto de ella, ¿verdad? Yo me aparto. Yo no sé si aplica lo que ella siempre dice, porque yo no puedo controlar la interpretación del público. Yo no sé si el público eso, aunque estén así, serio, yo no sé si eso crea una distancia, que ellos, que eso confunda al público, que un actor haga todos los varones, que una actriz haga todas las, y eso le apabulla al público. Yo no creo. Yo no evaluaría eso del público, no lo controlaría. Bien, entonces, dice también Mayuli Morales que la forma de proyección de estos personajes están sostenidas
en unas características básicas muy definidas, que entran en la concepción de los vestuarios que él indica en las acotaciones. Por ejemplo, todos sabemos, ¿de qué color va Daphne Morrison? Pues va de rojo. O sea que la construcción del personaje empieza por el traje, no es algo adicional. Es algo muy simpático, Luis Rafael, cuyos escotes son delantero y trasero, se avecinan, él lo dice muy bien, ¿quién lo tiene? Se Creo avecinan a que la indecencia, ese, exacto, se avecinan a la indecencia, aunque no la rozan. Por eso, parte de las características del personaje es lo físico creado, el vestuario, el diseño. Y eso contrasta, ¿verdad?, con la inseguridad y timidez de Baby Morrison, quien viste de gris desastroso. Eh, Bianca Morrison proyecta su lesbianismo en la masculinidad del traje, mientras Mandrake, el mago, hace gala de su narcisismo con una elegancia en el vestir apabullante. Y sus formas, ¿verdad?, también cortesanas y napolitanas de usar su cuerpo. Entonces, la aprensiva y doméstica Carlota Morrison, ¿cómo tiene que ir? Pues con una bata de maternidad. Y ese como esas indicaciones son didascalias también, son necesarias, son dramáticas. La didascalia es un término solamente para los parlamentos, pero lo que quiero decir es que son dramáticas. La construcción del personaje está ahí, en cómo se va a fisicalizar. Y así, esos son los ejemplos. Cada personaje proyecta su punto de vista, otra característica que ella encuentra. Estos personajes hablan de los otros personajes. Esa es parte de la construcción de personajes que Mayuli encuentra. Y lo pueden hacer de forma directa o indirecta. Y la relación con el público, y con esto termino, tiene sus variantes. En esta obra, según esta investigadora, Morales Paedo, puede ser directa, como aplausos, aplausos, que entre una mujer con causa, o indirecta, de varias formas sutiles, donde pues hablan o se quejan del otro personaje con el público. La misma, eh, la misma Carlota le pone unos lazos al público. Yo tengo uno por ahí de la última producción que fui a verla. Me encantó. Bueno, señores, eso es a grosso modo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de una pieza que obligatoriamente nos obliga a hablar del espectáculo? Por ahí arrancó la discusión y el taller de hoy. Antes de hablar del espacio, ¿qué podemos decir? Quiero que me hablen de su impresión de la obra, espontáneamente. Carmen sí, Z. a mí Quíntuple me parece una pieza muy divertida y muy engañosa, porque como es tan divertida, el uso del lenguaje cotidiano, la caracterización de los personajes que hay a veces en el melodrama más cursi que tú te puedes imaginar, todos esos elementos apuntarían a que es una obra sencilla y ligera y está bien lejos de la realidad. Es una obra bien compleja y bien profunda. O sea, cuando tú la ves en detalles, hay una cantidad de intertextualidades. Luis Rafael hace referencia al cine, a la televisión, a la literatura, o sea, está llena de referencias, alusiones, eh, Es tanto, altamente sí, intertextual en un primer renglón. En un segundo renglón, cuando el comentario de Pirandello, eso también está en la estructura profunda, que no sí. es directo, pero está en la estructura profunda. ¿Qué más, Carmen? Y entonces por eso decía que es
divertida y engañosa, porque puede un lector o un espectador que no tenga un background, como se dice en español antiguo, pues entonces podría pensar que es un vacilón y punto. Tiene mucho de vacilón porque Luis Rafael es una persona con un humor impresionante y eso Pero, está, Carmen, el vacilón es el que está de frente, el que la lee y el que la ve. El sí, vacilón está. sí, 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 Ahora, el está que la pues. tiene que hacer o de construir, entonces las carcajadas van a estar un poco más distribuidas, Sí, no van a ser tan recurrentes. se ríe, uno se divierte muchísimo cuando la ve. Yo tuve la oportunidad de verla con Paco Prado y Galia, que Oh, fueron, que, wow. oh, O eh, sea, o sea, y aquello fue sublime y estamos hablando de un momento en que yo ni tenía idea, ni puta idea, perdonando la frase, de Carmen, que yo estaba en la escuela y los que fueron a verlo, los adultos, yo me pasaba relajando con esta obra. Yo no sé quién, yo no sabía quién era Luis Rafael, nunca la había leído, nunca la pude ver, pero era que se repetía a coro en Cagua, no en San Juan. Se diferencian las vocales débiles de de las las fuertes. cosas Teníamos un vacilón con se eso. oye, se escucha claro. Aparte de que es altamente teatral en todos los sentidos, en todos los sentidos, una teatralidad monumental. Y entonces eso requiere mucha inteligencia por parte del autor y mucha creatividad, porque se le puede ir fácilmente por lo fácil, valga la redundancia, por lo frívolo, y no hay, como tú mencionaste, unos temas que están ahí que son temas bien serios. Y entonces no se les resta seriedad por el vacilón que puede haber en escena, sino todo lo contrario, ¿no? Ayudan a que el público esté, ok, me reí, pero fíjate, dijo tal cosa. Y eso me parece que es bien significativo de la pieza. Y después la vi en una presentación que se hizo en Humacao, en el Centro de Estudiantes, no el de ahora, el que había antes, que era un espacio rectangular, amplio, con sillas que se pusieron a tres lados y el podio, que es prácticamente lo único que se utiliza en términos escenográficos, en el centro. Y yo estaba en primera fila. Y yo dije, ay Dios mío, Italia y Jofe, me van a mandar a parar o me van a... Porque ya yo conocía la obra. Y ellos fueron tan santos los dos que tácitamente dijeron, no, a Carmen no, vamos a dejarla tranquila que ella disfrute. Y no me pusieron ni guindolas, ni me Pasito. dieron nada, ni me mandaron a ayudar a la parturienta, nada de eso. Pero lo disfruté mucho también y tengo que destacar que me sorprendió gratamente la interpretación que hizo Jofe, porque habiendo visto a Paco Prado, eran unos zapatos bien grandes. Y Claro. él lo hizo maravillosamente bien. Qué bueno saberlo porque yo no pude ver a Paco Prado, yo a quien conozco es a José. Excelente, arrancaste muy bien, excelente obertura. Maestra Sandra, Olga, Gladys, cuéntenmelo todo, mientan y exageren. Yo también la vi pero yo la vi en Nueva York con Idalia. No recuerdo quién hacía del actor, eh, pero, pues, o sea, Siempre ha sido Jofe, siempre ha sido Jofe. yo la vi en los 80, a finales de los 80, algo así, o los principios de los 90. Y eso Ah, recuerdo que bueno, yo lo que recuerdo es que la estaba viendo de lado, o sea, que me tocó el lado izquierdo, el derecho de los actores. Y recuerdo, o sea, recuerdo muchas cosas y el leerlo pues me refrescó un montón de cosas, pero hay cosas que se me quedaron grabadas. Pero al leerlo me pasó como le pasó a Carmen.
yo empecé a marcar todas las cosas que yo conocía y estoy segura que se me quedaron un montón de todas las citas y todo, todas esas intersexualidades. Sin embargo, como dice ella, o sea, coincido mucho en lo que ella está diciendo, es que aunque tú no conozcas ni una sola de esas referencias, tú vas a poder llevarte la obra. Qué bueno que lo dice. Estamos en el campo de la recepción, ¿verdad? Y es bien importante, tanto en el registro leído como en el del público que hemos experimentado algunas de nosotras. Se dijo, compañeras, que esto en inglés no funcionaba. Yo creo que funciona siempre, por lo que tú acabas de decir. La construcción del Parlamento. Lo que pasa es que no todos los públicos se van a tirar al piso de la risa como pasó cuando se presentó en la UPR, cuando estrenó. No todos los públicos. Y él también hace algo muy importante. Tú no puedes hacer esto en leotardo y un pantalón. No puedes. Nada más, cuando tú entras, ellos pueden no hablar. De hecho, lo hace con Baby Morrison. Él entra así, pasa un rato antes de que habla, que tiene el pájaro en la mano, ¿verdad? Sí. Cuando entra Mandrake, no hay que hablar, no hay que hablar. Y ahí hay un lenguaje universal. Lo que pasa es que los públicos cambian, los referentes no los conocemos todos, pero entonces lo puedo entender por cómo lo dice el actor. Hay una celebración del actor aquí. Yo no sé cómo el público de ahora va a aceptar a Bianca Morrison, porque él quien trae es a la lesbiana típica. Está en ciertos sectores, pero yo no sé cómo las lesbianas jovencitas lo van a recibir, la van a abrazar y besar, claro que sí, la van a celebrar, pero hay gente fundamentalista en esos sectores que van a decir, ¿qué hizo ahí? ¿Por qué así? Bueno, porque es un retrato de la realidad, lo que pasa es que esa realidad a lo mejor no, ustedes no la ven, pero existe, ¿entienden? Él tendría que defenderlo para grupos más fundamentalistas, pero tampoco va a ser una guerra, porque el personaje está delineado de una forma hermosa y es una denuncia. Por eso es que me gusta lo que dice Ramón Luis, es una denuncia. Pero ¿sabes Entonces, algo? Que por ser, su generación es diferente a la mía también, porque yo nací cuando él entró a la universidad. Pero lo que yo encuentro es que si él habla de Donna Summers, él habla de toda esta Super leyenda Ratón, del, de la novia de, de Super Ratón. exacto, del cine mexicano. eh, y yo también lo pensé, pero después dije, mira, aunque la gente no sepa quién es María Félix, probablemente la gente va a ir a buscar quién es si te interesó la obra. Ahora, a mí hay algo que yo quiero preguntar, ¿verdad? Porque a mí me llamó mucho la atención el concepto del gran circo antillano, porque yo pienso que pueden ser las Antillas, el Caribe, y que es un circo, pero me gustó mucho todas las coincidencias de que aquel se va con la china y este se va con el enano, que el gato se lo ve. Entonces, todas esas coincidencias como que convergen. Donde único yo no encontré nada fue donde el papá, que no, como que no vi nada, pero me gustó mucho eso, porque lo que pasa es que todas estas cosas que Luis Rafael Sánchez hizo en los 80, uno viene y lo hace ahora y uno piensa que se creó la última Coca-Cola en el desierto. Y la realidad es que hace rato que había gente que lo estaba haciendo. Entonces, pues, a mí me refresca mucho, ¿no? Decir, más, pero yo hice eso hace en el 2005 parecido, pero no igual, a lo mejor yo lo saqué de ahí, yo lo saqué de También, Luis sí, Sánchez. sí. Pero lo del gran circo antillano me llama la atención porque eso traté de entenderlo, pero no lo entendí. Ok, es un circo, es teatro. Y esto es un homenaje al teatro. Un homenaje al teatro. Los circos todavía existen. Todavía existen. Eh, si fuéramos a buscar un discurso positivo, está hablando de la diversidad antillana, de la diversidad montado en una imagen que no estamos tan lejos, pero no hay mucho en Puerto Rico, que es el concepto de compañía.
Aquí hay un concepto de compañía viajera, que era típico que venía mucho a Puerto Rico. Ahora están los hermanos Suárez, están los hermanos Suárez acá. No sé si contesté tu pregunta, ¿qué quieres saber? ¿Qué más? No, ¿Te no, o pare- sea qué- que me qué- llamó la atención la presencia, porque a mí yo vi una presencia fuerte de eso, y como de león pasa gato, de hombrote pasa a una persona pequeña, de circo pasa a un timbiriche. Entonces trabajo con la ilusión de cómo nosotros tenemos la ilusión de las cosas que vemos y cómo nosotros vemos, como dijo él, no es el cuento, es quien lo cuenta, pero también no es lo que tú ves, es lo que tú crees que ves o lo que tú prefieres ver. O sea que como dice Carmen, hay muchas cosas bien complicadas, pero a mí, por alguna razón, probablemente de donde yo vengo, a mí lo del circo me llamó mucho la atención. Sí, yo creo que incluso, bueno, no voy a hablar del espacio. Puede funcionar mejor si se crea un circo en el escenario, pero vamos a hablar de eso después. Olga, Gladys, ¿algún comentario inicial? ¿Están ahí, no están ahí? Bueno, quiero ahora, vamos a espacios menos cómodos. Nos fuimos a los espacios cómodos. Tenemos lo del circo ahí un poquito incómodo que lo trae. Ahí empezamos a traer los espacios menos cómodos. Para ir a los espacios menos cómodos, quiero preguntar, ¿dónde empieza el texto dramático? El texto dramático es el que se representa, para estar claro. El texto dramático es lo que contiene la obra dramática que habla de la escena virtual. Ok, pues ese espacio, Que hemos defendido que a veces el título empieza ahí, porque es una sí, indicación. sí, pero yo creo que es bien importante para ese espacio el prólogo. Gracias, maestra. Usted tiene a los próximos 3 años. La pieza dramática, señoras, empieza en el prólogo a la representación. Él ahí ha tomado la palabra prólogo de otros géneros y la ha hecho una categoría dramática, porque ese prólogo es una acotación de otro tipo. Le podríamos decir que es conativo con respecto a la mentalidad del dramaturgo y su discurso sobre lo que es el teatro para su propia obra. A lo mejor él no está haciendo un manifiesto de lo que es el teatro, ni es un manifiesto en contra de la colonia. Pero ¿qué les parece esa gran acotación, casi de carácter conativo que tiene? Voy a leer. Aunque no lo sabe de inmediato, el público espectador de quíntuples interpreta al público asistente en el Congreso de Asuntos de la Familia. Vamos bien hasta ahí. Vamos a entrar a sitios incómodos. El teatro, pues, deberá proponer el confinamiento de un salón de actos tradicional que acomoda más o menos 300 personas. Ya no cerró el espacio, pero es una indicación que todavía podemos abrazar. Un fascistol, que es el podio sólido, con su correspondiente lámpara rectangular y una mesita baja sobre la que descansan una jarra llena de agua y unos cuantos vasos de cartón, son los únicos muebles del escenario. Podemos manejar eso. Podemos manejar. Porque cuando uno escribe una obra de teatro, uno da las indicaciones exactas para que la gente entienda lo que uno quiere decir. Ahora bien, él se mete en lo que yo voy a interpretar. Y ahí empezamos a apretarnos. Y este es otro Luis Rafael. La luz, la del público y la del escenario, es una misma a lo largo de los dos actos. La única música incidental se escucha a lo largo del intermedio, un bolero enérgico y convidador de Pedro Flores o de Rafael Hernández, y me adelanto, tiene que haber intermedio, lo dijo. El telón se utiliza solamente cuando finaliza el segundo acto. Tan calculada opacidad en el escenario, más la economía de la luminotécnica. La opacidad es que está eh, transparentado todo, no hay mucho color. Y los muebles y la ausencia de musicalización cuando empieza la obra contrastan
con la efervescencia, el histrionismo permanente, la desgarrada intensidad que proponen los 6 personajes, a ser interpretados por una actriz y un actor. Lo dice, va a estar contento solamente el productor sin chavo. Muy bien. La locura instalada en la cordura, ¿sí? La wagnerización de las anécdotas o la de su relato al público, el yo imperial, el yo histérico y demás ostensibles características de los personajes, es decir, su permanente ebriedad con unas emociones superlativas, encuentran su contrapunto en la sobriedad ambiental. Él pasa a explicarnos eso. ¿Está bien? Te apreté y te voy a explicar por qué te estoy apretando. Está dirigiendo la obra, pero está bien todavía. Está en tierra movediza. ¿Esto es una indicación o estás dirigiendo la obra? Cabe la pregunta aquí, porque siempre acusamos a René Marqués. La prolijidad de las acotaciones, aquí viene el tortazo, su literaturización consciente, quieren servir como reflexión de los temperamentos, de las actitudes, de las máscaras preferidas por los personajes, servicio puesto a la disposición exclusiva del director, la actriz y el actor, los diseñadores del vestuario, la luz y el maquillaje. Las acotaciones son para el personal contratado. De ninguna manera, bajo ningún pretexto de experimentación, distanciamiento o muestra de originalidad, deberán dichas acotaciones ofrecerse al público. De ninguna manera, lo dice ahí. Son, pese a su apariencia, un código de señales para que la palabra y el gesto proyecten la plenitud de contenidos que se les han asignado, para que la atmósfera específica que el autor imaginó, sale la palabra autor. Cuando yo leí esto dije, ¿qué guerra es esta? Él establece una guerra para que el autor imaginó mientras construía su pieza teatral se realice. Aquí se respeta al autor, coño. Nos está diciendo esto. Venimos de los 70, en Anamí, 1984. del mismo modo, si lo tomamos así, ¿verdad? De literal, entonces esta obra no se puede hacer sin acotaciones. O sea, tú tienes que tener las acotaciones para poder hacer la obra si la haces como él dice. Lo que pasa es que estas son como lo que yo digo que son las acotaciones que es que el director está dirigiendo. Sí, Y el autor me está está dando dirigiendo. clase. Señores, me está dando clase de cómo yo debo interpretar la opacidad de luz blanca, una mesita con agüita y jarra, con vasito y jarra, y un podio, un fascistol. Él usa palabras de antes. Tiene que ser el escenario con la luz, con el working light, y el público con el working light, o luces semejantes, para que se cree el contraste. Señores, ¿de cuántas maneras usted puede crear el contraste del rojo de Daphne Morrison? Esta es una investigación que está haciendo, evidentemente. Aquí está él dialogando con una preocupación que tuvieron las vanguardias. Él está dialogando con la preocupación de los años 30 que tuvo el surrealismo. Sería mi planteamiento académico, honestamente. Y se lo diría. Yo se lo diría. Tú estás probando si la realidad puede ser arte. Desde el teatro, ¿pero qué le pasa a este viejo? Nos está dando instrucciones. Desde una distancia mucho más sosegada, él está probando aquí, detrás de estas palabras, si la realidad puede ser arte. Está dialogando con otras también tendencias teatrales, con Boal, porque el público cuando llega no lo sabe, que van a actuar. Eso es teatro, una de las versiones del teatro del oprimido, de Boal, por darle un ejemplo. Y usted puede hablar todo lo que usted quiera en un ensayo sobre eso. ¿Lo había pensado? Pues tiene, la academia nos permite. Si estuviéramos en un ensayo, digo, pero ¿qué le pasa a este? Y no entrábamos en otras disquisiciones, pero estamos en la academia y tenemos la capacidad para analizar un texto que ya está cristalizado. Primero, esto es una acotación y es una dirección, es conativa. Esto es una acotación conativa, grande, de varios párrafos.
diría yo, porque hay que ser objetivo cuando estamos investigando el teatro. Cuando lo estamos haciendo podemos ser un poco más emocionales y reaccionar, pero aquí estamos como investigadoras, somos parte del teatro desde la investigación. Y esto es conativo, es el discurso de ese momento. Y él está haciendo una exploración. Eso que parece real, yo lo puedo convertir en ficción. ¿Les hace sentido? ¿Verdad? Hay una exploración de eso. Eso lo investigó las vanguardias, el surrealismo. Se lo explica Peter Berger. Claro, no va a cometer el mismo error que cometió el surrealismo, que quería expandir tanto el espacio y el objeto artístico, que fue incluyéndolo todo hasta que eliminó el arte. Pues ya nada es arte. Si todo es arte, ya nada es arte. Ya no hay artificio, para usar la palabra correcta. Él trae el elemento como recurso. Y aquí hay una amenaza que no hay que cumplir. ¿Saben por qué no hay que cumplirla? Porque él no va a estar en todas las representaciones. Y él no se tiene que enterar de todas las representaciones. Si usted estuviera dando clase en Cabo Rojo, usted lo monta. Mira qué chévere, qué graciosa. Y hasta lo puede hacer cantando, bailando, como usted quiera. ¿Verdad que sí? Por el histrionismo. Él parece Papá Morrison aquí en este prólogo. De todo lo que podemos decir, ¿verdad? Del prólogo, lo sigo. El público espectador de quíntuples interpretará al público asistente a un congreso de la familia como se predicó anteriormente. Su participación, sin embargo, no es pasiva. ¿Ves que está explorando con las corrientes del 70? Está explorando, señores. Es hijo del teatro político. Él estuvo mirándolo esos 9 años. El teatro político fuera del escenario. Aquí está en este prólogo. ¿Cuál es? Que se repensó en los 70 el espacio teatral. Y él dice, ese pensamiento que ustedes hicieron, que se fueron para Barrio Obrero a montar, yo lo voy a traer ahora de otra forma acá. Y voy a crear una obra donde estamos en una conferencia, en un congreso. Dice, con la discreción que procede, con el sentido común elemental, los actores deberán incorporar al público a las peripecias de la trama mediante el lenguaje visual, las sonrisas de complicidad o la búsqueda de apoyo con los gestos indicados. Fíjese lo que dice, con el sentido común, por favor. Dichos envolvimiento y dinámica agilizan los ritmos narrativos de los monólogos que se convierten entonces en diálogos para una voz. La división de esta pieza teatral en 2 actos y 6 escenas no es meramente formal. La sucesión de las escenas encadena unos dados que resultan efectivos mediante su acumulación y su revelación final. Oye, ahí tiene razón. No puedes cambiarle el orden, porque ellos están hablando de su hermana, del hermano, y ya uno los conoció. Por lo tanto, o de preámbulo, cuando hablan de Mandrake. Por lo tanto, el sentido mismo se lastimaría, su posible significado, si se fragmentara para atender determinados gustos o necesidades de pasajera ocasión, como un recital o la representación de una escena en un café teatro o en un café concert. O sea, no me puedes presentar el monólogo solo. Embuste, Luis Rafael. Embuste. Les voy a decir un ejemplo. Dafne no, Carlota, a mí me contrataron para montársela a un estudiante que iba a un certamen de los colegios aquí y le quedaba de lo más bien. Incluso era muy joven. Le quedaba muy bien. El monólogo funcionaba muy bien. Debe ser que unos son más independientes de otros. Yo creo que todo funciona. Porque incluso Baby Morrison, que hace muchas alusiones, pues ya sabemos que está hablando de papá, de la hermana, de eso. ¿Me entienden? Yo creo que aquí él no puede corroborar eso. Claro, está estrenando su obra y necesita la integración de todo.
Es más una petición. Quíntuples es un vodevil, un sainete de enredos. O sea que usted ahí te está dando la plástica y el acercamiento. Es también la parodia, la plástica, la que se que ejecuta con el cuerpo, que hoy lo vamos a hacer. Está hablando del movimiento lúdico. Es también la parodia de una comedia de suspenso. Y finalmente, una aventura de la imaginación, una obra dentro de otra obra. El ritmo escénico tiene un brío cercano a la danza frenética, una irreprimible urgencia. Yo no sé si es una comedia de suspenso, ni sé si es una obra dentro de una obra. Él lo intenta al final. Claro que sí, lo intenta. Trae ese elemento, un recurso que él trae. ¿De qué? Retórico, una convención retórica. No me lo tienen que comprar, pero creo que la obra dramática o texto dramático arranca en el prólogo. Maestra Sandra, ¿ibas a hablar algo? No, no, estaba pensando. Son monólogos, pero él le llama escena. Por eso mismo, para que no se lo rompan el encadenamiento. Bien, yo quería, si no tienen, yo quiero acercarme a la obra desde los espacios. Si tienen por ahí el artículo que les envié ayer, si no, procedo a explicar algunas de las contemplaciones que la dramatología hace sobre el espacio. Hay otras que no me interesan, pero atañen a esto. Como sabemos, la dramatología plantea cuatro espacios según la doctora Aramín Santiago, que es uno que hay que saberlo porque puede ser un recurso para un diseño sin necesariamente tener injerencia en el escenario. Los espacios literarios. A veces, sobre todo los actores me pueden entender, a veces uno habla de ciertos lugares que uno nunca ha visto. ¿Me entiende? Como yo que tenía que hacer una obra que hablaban de Antioquía y un compañero me dijo, no, porque la obra es colombiana, están hablando de Antoquia. No son espacios literarios. Nos presenta la dramatología los espacios dramáticos. Ahora que pasamos por revisar o acercarnos un poco a la subcategoría tiempo, recordamos que todo lo dramático implica literario y escenario a la vez, como que lo condensa. Por eso es que a mí me gustan los círculos de las Olimpiadas para explicar lo que es el teatro. El círculo del centro se forma del de la derecha y del de la izquierda a la vez. Una fusión, todo lo dramático es eso. Cuando estudien más teoría, la lean por ahí, eso es lo que se llama el elemento dramático. Por eso es que le llamamos una obra dramática. Lo que pasa es que no lo reparábamos. ¿Ok? El próximo espacio, que es autónomo, es el teatral, que aquí dejó de ser autónomo en la obra que acabamos de empezar a leer. Pero sabemos que es autónomo, por antonomasia, por idiosincrasia. El escenario, el teatro, es autónomo. Y cuatro, que García Barrientos aplica mucho, es el espacio lúdico, importante para esta obra, porque de dónde viene el suspenso y el vodevil en una obra donde todo es blanco, va a haber una mesita y un podio. Del espacio lúdico, señores. Aquí no puede ser cualquier actor. Tienen que decir bien, pero también tienen que moverse. Hay unos movimientos muy claros. Hay algo del corifeo también aquí, pero está bien diluido. Bien, teniendo nosotros ahora la conciencia nuevamente de que lo que se discute en dramatología es el espacio dramático o los personajes dramáticos. Usted, desde lo dramático, llega a todo, ¿verdad? Llegas a todo. Así que vamos a hablar de varias contemplaciones dentro de ese concepto de espacio dramático. Pero yo voy a hacer las preguntas al revés.
Yo no lo voy a decir como él lo dice, porque me di cuenta ayer que cuando entramos en consideraciones conceptuales, antes de ir a lo práctico o apelando a lo práctico, pues se me ponen muy nerviosas y yo las apoyo. ¿Ok? Bien. ¿Dónde se colocan Jofe o Paco Prado a hacer los quíntuples estos? ¿Dónde se colocan? Fuera de escena. Pero si ¿dónde los interpretan? En el espacio teatral, En la escena, En la en el escena. escenario. Pues en la dramatología de García Barrientos le llama escena. Así que la escena es del actor. ¿Y dónde está el público? En un teatro, le llamamos la sala. ¿Ok? Así que cuando nosotros hablamos del espacio de la comunicación en la subcategoría espacio dramático, estamos hablando de que nuestro espacio de comunicación tiene dos partes grandes, la escena y la sala. ¿Ok? Si te digo eso sin acordarte que la sala es donde está el público, porque el público va a la sala, mira el acto de conciencia. Y la escena está dentro de la sala. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación entre la sala y la escena? Pues mira, hay varios tipos de relación. Puede ser de oposición, y ahí la palabra es bien fuerte. ¿Y por qué de oposición? Y ahí es donde tenemos problemas con cómo nuestro teórico explica las cosas. Pues vamos a explicarle en arroz habichuela casi cagüeño. La relación público, o sea, sala y escena de oposición es la más abundante. ¿Por qué? Porque cuando usted monta una obra de teatro, apaga la luz del público y diseña para la escena. Así que la luz del público no le va a usted, usted está en oposición. Por eso es que se usa la palabra oposición. En la relación, mira qué cosa, qué contradicción, ¿verdad? La relación más común entre público y escenario es de oposición. Ellos son públicos y nosotros somos los actores que hacemos los personajes. Pero todo eso se va a romper en quíntuple. Pero para nosotros notar la ruptura tenemos que conocer las categorías. Ese es el asunto de la dramatología. La maravilla de quíntuple, señoras, es que obligó a los filólogos a hablar como si fueran artistas de la escena igual que ustedes. Esa es la maravilla de esto, porque me obliga a hablar. Yo, que solamente he estudiado literatura latinoamericana y española, y tengo que hablar así como si yo fuera Victoria Espinosa, porque la obra se mete directamente en esas categorías y las rompe. O crea una nueva categoría, ¿verdad? Que ya la contempla la dramatología, que es, déjame leerlo como él lo dice, porque a veces escribo versiones muy propias. Bien, la relación es de oposición o de integración. Estudiantes queridas del centro, todas. ¿Cuál es la relación que existe en quíntuples entre la sala y la escena? Según nos dice el texto dramático, la escena virtual. ¿Cuál es la relación? ¿De oposición o de integración? De integración. De integración. Tengo 3 años. Ah, 3 años más. Lo que pasa es que yo ayer fallé pedagógicamente, pero estamos hablando de lo que nosotros sabemos. Lo que pasa es que usted no va a decir, ay, Dios mío, que es la categoría de dramatología, aquí y Rafael. Bueno, eso lo hacemos en la academia, porque nosotros estamos dando la identidad a nuestra disciplina. Pero en un ensayo nos van a decir el director, mira, aquí va todo luz blanca. ¿Por qué? Porque quiero que el público sea parte de la trama, poco a poco se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hablé anoche con Luis Rafael, y me lo dijo que está explorando eso. Yo lo hice ahora, señores. Le voy a decir, yo hice algo que ustedes han hecho todas. No Luis Rafael, que quiere que toda la obra sea así. Lo que yo voy a decir, ustedes todas lo han hecho.
Yo estoy haciendo escenas de realismo del teatro puertorriqueño de dos personajes, ¿verdad? Pero entonces hay dos actrices adelantaditas que les pedí por favor trabajar con realismo una pieza de Mirna Casas que se llama Algarete, o sea, se manga por hombro. Son dos actrices que tienen un escenario y no saben qué van a montar, están hastiadas. Pues está la hora corriendo con este único diseño porque Ponce tiene la ventaja que compra, que paga, perdón, un diseñador que uno va diseñando con él, mira qué chévere. Y de momento se oye un aplauso tipo Broadway y se abren las cortinas de los camerinos así. Y ellas entran. Y a los 3 segundos se prende la luz blanca. Así que de oposición pasé a integrar la sala y el espacio porque ya están haciendo de actrices, que están amargadas, que no saben qué van a montar porque tienen que siempre montar comedia y están altas de eso. Y yo dije, por favor, síganme la línea. Oye, la gente les aplaudió, yo no tengo que... La gente Ponce que van, los papás, tú sabes, los aplaudieron, funcionó la integración. Y ustedes, eso, ¿es nuevo? Pero claro que no. Todos ustedes lo han hecho. Que ahora no se acuerden es otra cosa. Es un recurso. Y Luis Rafael usa el recurso de manera extendida. Es todo. Integro la sala. Tiene una relación de comunicación, ¿verdad? Sería la forma sofisticada. La comunicación es de integración entre sala y escena. Entonces, esa relación entre sala y escena, opuesta o integrada, repito, esa relación entre sala y escena, opuesta o integrada, puede ser fija o variable. Y ya como te expliqué lo que hice en Ponce, pues tú sabes que fue variable, porque en una fue opuesta la mayoría del tiempo y en una, Anamí le dio con integrarlo y la gente aplaudió. ¿Anamí hizo algo nuevo? Nada. Lo nuevo aquí es que alguien está codificando nuestra creación. Le está diciendo a la academia, cuando trabajen con el texto dramático, tengan estas contemplaciones, no solamente me busquen la metáfora. Y eso se llama espacio, inciso uno, espacio de la comunicación. Eso es dramatología. Y usted lo necesita. Yo leí dos autores, ¿verdad? Que hablan de quíntuple. Ninguno habló de eso. Se acercaron, tocaron hacia la puerta. La integración de personajes, pero hay problemas. Porque es que es obvia la relación de los actores, de los personajes con el público, es obvia. Pero nadie habló de que la luz es blanca, que tiene que parecer que llegamos al teatro a un ensayo, para entonces poder entender más, según el autor, que estamos en un congreso. Ya que chévere. Por eso le digo, cojan el librito cuando hagan la monografía, no para el informe del lunes también. Pero yo sé que en la monografía ustedes pueden poner un montón de detallitos que nos da este señor. Pasa que usa un vocabulario que confunde, confunde. Entonces, mira lo que nos dice también del espacio. Vamos a verlo en quíntuple. En el espacio de comunicación, la escena puede ser abierta o cerrada o semiabierta. Todo el mundo sabe eso, pero ustedes no lo dicen de esa manera. Tiene que hablarlo bajo el renglón de comunicación. Vamos a darle 3 chocolatitos, no vamos a darle 7 a García Barrientos. Cuando usted llega al escenario, mire, yo me molesto de ir a la sala Carlos Marichal, que tiene más que 200 butacas y siempre cierran un lado, o sea que esa es arena, a 4 lados, para poder poner una pared. Cambia la comunicación. Es lo mismo, lo que pasa es, esa es semiabierta, semiabierta, sí, o semicerrada, déjame, la de 3 lados. La escena cerrada es la de proscenio. Pasa que usted no le dice cerrado, pero es proscenio. O teatro a la italiana, frontal. La escena abierta parcial, es la de a 3 lados, ¿ves? Abierta parcial.
Y la abierta total es la que el público está rodea a cuatro lados. ¿Dónde viene el problema de la comunicación diciendo que es abierta o cerrada? Que para nosotros la escena abierta es la que se hace en la calle. Él la contempla también. Así que lo que estamos teniendo es un choque con las palabras, pero no con las categorías, porque ustedes todas que vienen del escenario lo van a decir de otra manera. Usted puede crear su propia nomenclatura, pero va a coincidir con él. Y él dice, pero ¿por qué lo pone bajo comunicación? Bueno, si lo más importante es el público, yo tengo que partir del público. El público está en un solo lado, pues eso es cerrado. Está a tres lados, pues se empieza a abrir. Está a cuatro lados, pues está totalmente abierto el escenario. Por eso está dentro del inciso uno, dice espacio, espacio de la comunicación. Y entonces tiene que empezar por una cosa en la sala, otra cosa en la escena, una cosa es cuando está en oposición, palabra horrible, pero esa es la más normal. En integración, que es tan linda, esa es la menos normal. Y entonces eso ocurre fijo, como pretende, ¿verdad? Quíntuple, que lo estamos viendo, una belleza, o es variable. En algunas escenas pasa eso, y hay una ruptura, en otras escenas no. Entonces, él añade que es importante cómo se da la comunicación, pues con quién, con el público. Depende de dónde está el público. Usted lo explicaría de otra manera. Eso es todo. Pues usted lo que hace, como usted no es de bachillerato, que le atañen todos los derechos, usted es de maestría, donde los derechos empiezan a bajar, porque usted necesita el título, ¿verdad? Pues usted agarra esto y lo sigue aplicando, de acuerdo a como usted lo entienda. Gladys, te congelaste. Muy bien. Vamos ahora, si no tienen ninguna duda, de cómo vamos los grados de representación. Bueno, él habla de los espacios, de los planos, palabra que nos va a confundir también. Los planos nos confunden porque para nosotras los planos, vistos desde el teatro, es downstage, upstage, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico se usa mucho la división que nos viene de España: extremo, centro, fondo, extrema derecha, extrema izquierda, subo, bajo. A la juventud de ahora el subir y bajar no les hace mucho sentido, a menos que no lo aprendan del inglés, porque ya los proscenios han perdido su inclinación. Pero en el caso del espacio dramático, que no es un espacio real, es un espacio que lo detectamos en el texto, pues si usted se acuerda que está detectado en el texto, pues usted va a aceptar la subcategoría planos, que es que este plano de lo que estamos leyendo está en el plano de la fábula, en el plano dramático, en el plano de la escenificación, porque hay pedazos en ese texto que remiten solamente a la historia. Y hay elementos que son la mayoría que remiten tanto a la historia como a la que vamos a montar, como lo que vamos a montar. Por eso no es tan importante para usted. Por eso no es tan importante. Lo que es más importante en esta discusión a la luz de quíntuple es la estructura, palabra problemática. ¿Qué tiene que ver la estructura con el análisis del espacio? Vamos con eso. Aplica a quíntuples. Vamos otra vez desde el taller, vamos a la teoría. Pensando en el espacio dramático, que es el del teatro, que aquí tiene que ser obligado. ¿Cuántos espacios tiene esta obra? Quíntuple. ¿Dónde ocurre? En una sala. En una sala de un congreso ya. Espacio único, señoras. El espacio en quíntuple es único.
El espacio único es lo que usted estudiaba cuando empezó a estudiar estudios hispánicos, la unidad de lugar. Así que esta obra remite a Lope de Vega. Tiene unidad de lugar y unidad de tiempo también y unidad de acción. Pero no, bueno, eso lo pueden poner como una nota, ¿verdad? Estoy hablando del lugar. Es espacio único. ¿Y cómo le llama él a eso? Estructura. Y usted dice, wow, me perdí ahí. Bueno, pero está hablando del espacio único, es un solo lugar. Usted lo que se tiene que aprender es que en dramatología le llaman eso estructura, y eso es mirando el papel, porque usted no va a hacer un quiz cuando está haciendo su trabajo. ¿Ve? Entonces, si no es único, es múltiple, es la más común, porque el espacio único es del barroco. Estamos ante un dulce que es difícil de tragar a principio, pero esto es un bombón que haya teoría sobre nosotras como trabajadoras del escenario, porque nosotras somos hijas de la modernidad y la modernidad desarrolló toda la escuela de escenografía. Así que la modernidad cree los espacios múltiples y se escribe espacios múltiples. Ya después, cuando faltó mucho, ha faltado tanto el dinero, pues bajamos un poco la multiplicidad y los cambios escenográficos. Los bajamos así, pero una cosa, ¡pa! Pero es por falta de fondo. No es Entonces, porque está, digo, vamos a ver cómo cambian ahora las obras, que voy a darles la charla mañana, voy a adelantar una clase, pero la modernidad establece los espacios múltiples, por lo menos tres espacios distintos. Dímelo usted, maestra. Tito y Berenice tiene espacio múltiple. ¡Oh! Tacho, me Okay. encanta esa obra. A ustedes Está- han hecho que yo como que retome eso, porque es que es tan difícil, los procesos también de ser profesor de teatro, que hay cosas, hay dulces que uno tiene que echar para el lado, y no, ya esa obra se pudo haber llevado, yo decía, mío, Puerto Rico debe llevar esa obra al Festival de Mérida, con Pero actores sí, profesionales. es que tiene la multiplicidad en el espacio y en las acciones. Cuando rompe con el tiempo lineal, que es el que hay usualmente ¿no? Cuando hablamos de lo tradicional, de introducción, desarrollo y desenlace, eso es, tú dices, wow, o sea, esta cosa de que se ve la escena antes, pero entonces cuando tú ves la escena anterior, te justifica ese cambio en el tiempo. Entonces, es bien importante lo que has dicho, porque la propuesta dramática es múltiple. Por lo tanto, cuando tú lo analizas, teatralmente es única. Subdividida en planos, ya estoy hablando de los planos teatrales, uno más al frente, otro más atrás, o como yo lo hice en horizontal. ¿Por qué? Porque como se acerca al cine, o sea, son locations, tenemos que entendernos. Esa es una obra que para nosotros es que tiene tantos locations. ¿Y cómo tú montas tantos locations? Pues creando un espacio teatral único. ¿Por qué? Porque el espacio dramático es súper múltiple. Miren por qué para mí eso es importante, señoras. También, ahora vamos a lo práctico. Yo tengo aquí dramaturgas, tengo una cantante que también es actriz. Cuando usted escribe obra de teatro, ahora me voy a poner, bueno, véanme como una hermana. Usted no reprima su mano por el presupuesto. Usted sepa escoger quién monta la obra. Mi segunda obra yo bajé un poco la cantidad de personajes y los convertí en siluetas y qué sé yo, no bajé, que lo que falta es maña teatral. ¿Entiende lo que quiero decir? Lo voy a repetir porque estoy muy maternalista. No reprima su mano por el presupuesto. Porque la historia del teatro nos enseña que usted puede escribir 100 locations frente a dos palos. Por eso es que la dramatología es tan importante. Y también aprendí mucho con la semiótica, que es lo mismo desbaratar un texto desde sus valores. Muy bien. Así que tenemos los espacios múltiples. ¿Qué pasa? Esos espacios múltiples, la historia del teatro nos ha presentado que pueden ser sucesivos. Adá, Anamín.
Claro, Ana mí, porque las obras son cronológicas, son sucesivos, pero también 440 son simultáneos. Y aquí aprendemos que esa obra 440, si me dan ahora el autor, los espacios son simultáneos y se nos olvidó que nosotros teníamos un viejo de Arecibo que se llama Gerald Polmarín, que escribió yo al final de la calle 3 actos que ocurren a la vez, así que son espacios simultáneos, dramaturgia puertorriqueña de los 50. ¿Cómo es que se llama el autor de la pieza 440 de Nueva York? No, no, no la conoce Sandra. No, Y es de la vanguardia, creo que bueno, no sé. Pues se las debo, qué bueno. Me gustan mis olvidos. Es un autor muy importante del teatro norteamericano. Bueno, así que los espacios múltiples tiene que usted saber si son simultáneos o son sucesivos. Una sala experimental como la del Ateneo puertorriqueño, eh, en sus montajes, que yo seguí por mucho tiempo, de ahí es que conozco a Olga, se hace muy fácil, viabiliza la, los espacios múltiples simultáneos. Yo lo utilicé cuando monté allí algunas cosas. En el caso de quíntuples, es un espacio único que se extiende hasta el público. ¿Vieron cómo ya estamos haciendo una monografía académica? Eso que yo acabo de decir, hablé como si estuviera haciendo una monografía. Espérate, pero es único, pero se extiende hasta el área de la sala. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan siempre, que lo miren desde la dramatología. Y ya hoy estamos experimentando que lo vamos a mirar todas las categorías y subcategorías desde mi experiencia teatral. Ese es el lujo de este curso. Miren, hay algo que no voy a discutir, que son los signos, porque la pieza tiene signos que apuntan hacia el teatro. Y déjeme decirle algo sobre el espacio. En algún momento lean eso de los signos, porque él habla del espacio sonoro. ¿Usted sabe quién hablaba del espacio sonoro temprano en la historia del teatro caribeño? Eugenio María de Hostos. El espacio sonoro. Se montó una obra y los músicos, él hablaba de eso. Los músicos son espacio, la música, pero eso es un concepto tan abstracto para Gladys, no, porque, o sea, y tiene que ver mucho con las leyes de la ciencia, de la física. El sonido es invisible, pero también invisible es la electricidad, así que existe. Lo que produce la música, de momento te puede rodear. Y eso está unos artistas conscientes, emitiendo unos decibeles de sonido, con unas tesituras, que exploran y experimentan. Y eso puede ser considerado también espacio. No lo voy a hablar, ¿verdad? No atañe a las obras que estamos leyendo, pero quería mencionarlo porque está Gladys aquí. Profesora, que precisamente al final la obra, ¿verdad? Él da las indicaciones del bolero de Pedro Flores o Rafael Hernández y al final también termina la obra con música, ¿verdad? Déjame ver, se me Y olvidó. sigue siendo un congreso con luz blanca de espacio único. Y de momento yo me puedo ir para mi casa y sentir que estuve en el Palladium por la música. Ese ejemplo es bien bueno, Gladys. Digo, me monté sobre él, ¿verdad? O sea, no quiero que se compliquen con esto del espacio sonoro, pero por lo menos denle una oportunidad en la vida, saber que esa cosa abstracta que es el sonido y la música, también, porque lo que pasa es que todo es tiempo y todo es espacio, ¿verdad? Estoy con gente de literatura, estamos en la cronotopía.
Por lo tanto, si tú lo aplicas, sonido también es espacio. Porque el sonido está en un ritmo, en un tiempo, aunque tú no lo percibas, aunque sea pum, pam, aunque sea Stravinsky, qué sé yo, Olga Gladys les puede dar más ejemplos. Entonces, bueno, pero vamos ahora a lo que sí quiero, que son los grados de representación. Y esto atraviesa todos los elementos del análisis, las acciones, el tiempo, el personaje, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del espacio. Y esto lo hemos visto en los personajes. En los grados de representación, es un título que de momento es muy complicado, pero lo que está hablando es que hay un espacio visible, patente. ¿Se acuerdan del personaje patente? Y hay un espacio invisible. Y a mí me llama la atención el in-between. Aquí, que era lo que hablábamos en los personajes, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Gigante, los personajes patentes los estamos viendo? Los latentes ya no están, pero de alguna manera están interfiriendo en ese momento de la obra. Y yo traía, ¿verdad? Los Gigantes y las fotos de los españoles, porque el personaje de la madre de Clarita alude a ellos. Y además que los tienen allí porque son blancos y va a venir Bill. Entonces, hay espacios que son latentes. Vamos a los soles truncos, que es el ejemplo que me vino a mí. Yo tengo espacios ausentes a los que se alude la hacienda, donde Papa Morrison se desbocó, ¿verdad? Y esto para la gente de literatura no les va a hacer sentido, pero si usted se coloca como actriz, le va a hacer mucho sentido. El espacio patente es la casa y el latente es por donde se están oyendo, es ese zaguancito entre la casa y la calle de los que vienen los acreedores. En los soles truncos está bien montado porque ella sale y habla y los insulta y le cierra la puerta. Mientras Emilia le dice, no dejes que entren, no dejes que entren, no dejes que entren, otra vez sácalo con tu, arañales la cara, le dice Emilia a Inés. Les castiga, tiene injerencia en la trama, nos presiona a nosotros. Uno cree, si uno no ha leído la obra, que por ahí va a entrar un guardia. Digo a la izquierda, no sé cómo ustedes me están viendo, porque yo vi la obra montada por Vicky y ella siguió las instrucciones de cómo se imaginaba la casa de René. Así que a la izquierda del público, derecha de la actriz, por ahí es que yo pensaba que iban a entrar estos imbéciles a llevarse a las viejitas. Así que ese espacio latente construye nuestra obra dramática y tiene injerencia en la escenografía. Miren, ¿quién ha estado en el mundo fílmico, en el mundo de las cámaras? Cuando uno graba, cuando yo te pongo a ti la cámara, Sandra, y tú estás conversando con alguien, yo tengo que dar la idea de que esa otra persona está ahí. Eso es latente, ¿viste? No sé si eso les sirve. Yo siempre me paso buscando ejemplos y no es que estoy subestimando, es que no quiero dejar que esto son cosas abstractas, que solamente el que tiene la idea de cómo ocurre en el escenario lo puede entender, si no, nadie lo entiende. Ah, el espacio latente. Todavía no No entiendo. se queda en discurso. ¿Cómo? Todavía no entiendo. ¿Quién dijo eso? Sandra, Sandra. Ah, pues mira, esto es bien fácil. En términos del espacio, o sea, porque, Una obra que tú y yo conocemos. Una ajá, obra que tú y yo conocemos. Hay un espacio latente en esa obra, es una obra que ella escribió, no puedo hablar de ella. Cuando esos dos personajes, la abuela y el hijo, se asoman por esa ventana y empiezan a surgir unas coincidencias, por ahí tiene que entrar un solcito, mamita. Me tiene que crear, tu diseñador me tiene que crear esa calle, porque ahí empiezan a surgir unos signos que le hacen pensar al hijo de la abuela que esta coincidencia es divina. La de FedEx, mami, ve que se me olvida.
es un espacio latente Sí. en tu obra. Y la escalera también, pero sobre todo ese es fundamental. ¿Me entendiste o no? Es que quiero escribir algo al ladito de eso. Yo puse, tiene El injerencia en ausente, ausente, Puerto Rico y Santo Domingo. Latente, la calle frente al building. Pero no es porque sean cercanos, señores. No me confundan, no es porque son cercanos. Los dos ejemplos que he estado dando, uno confeccionado solamente para Sandranía. Si conozco sus obras, se los puedo decir a todas de los espacios latentes. Déjame ver si me acuerdo algo de Olga y de Carmen, de las obras de ella. Carmen, una obra que voy a sugerir a este grupo, eh, Insana, tiene un espacio latente. ¿Cuál es? El espacio, Fundamental para esa obra tuya. el espacio latente es la parte de afuera. De donde ella está, no adelantemos. Está en la parte de Ella está afuera. enclaustrada, Exacto. enclaustrada. Eso es bien importante. Para el examen con la misi de español, en la obra de esa que está enclaustrada, que se la vamos a dar, mañana se las voy a estar trayendo, usted tiene que hablar de dónde ella está, de lo que está pasando al lado, que ella hace referencia, y de dónde ella se afectó psicológicamente. Esos son los literarios. Esos son los ausentes, que tienen que ver con la fábula, con la historia, como usted lo quiera llamar. Pero si yo me pongo a hablar de que los espacios latentes están en la diégesis, ustedes se enfogonan. Tenemos que saber que tienen que ver. Si usted se imagina como actriz, si Sandra fuera la actriz de la abuelita, ella tiene que mirar por ahí y saber. Y si ella es la productora, le va a decir al diseñador y a la directora, me tiene que crear eso que parezca de verdad. ¿Entiende por qué? No, porque el actor puede crear con su, bueno, pues vamos entonces a dirigir bien al actor, porque no parece que está viendo algo de verdad. Y tú dices, y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es un espacio latente, señores, tiene injerencia en la obra. Usted puede hacer la obra sin ningún elemento, otras obras, ¿verdad? Sin ningún elemento, pero tiene que tener unos actores bien parados para que den la sensación de que hay espacio latente, de que ahí en la habitación del lado hay alguien que los va a matar. Y eso se crea de muchas maneras, no solamente con la luz, con una escenografía, que es los ejemplos que he dado. Yo también tengo que crearlo con mi cuerpo, si no tengo chavos para la producción y poner paredes. Así que el espacio latente, usted lo explica de otra manera, usted dice, no, pero es que no parece, hermano, que ahí hay alguien, ahí parece que esa es la puerta del baño del teatro. ¿Por qué? Porque no están creando, no se está creando el espacio latente. Así que sí es importante, bien importante. Por ejemplo, en quíntuple que se refieren a la playa, al circo, a, al Son esposo que está en la ausentes. casa, todos esos son Son ausentes. ausentes. El que empieza a ser latente es cuando estaba a parir, porque hay que llevarla, por lo menos para el pasillo, para allá, para la ambulancia. Esos son ausentes. Y latente, aunque no se mencionan, es que los hermanos están esperando que este termine para venir el otro. Eso es latente, esa sensación, porque creo que es más, Mandrake no, Baby Morrison baja la voz cuando va a hablar de, creo que de su hermana o de su hermano. Que papá Morrison no lo sepa. Ujú. Y entonces ahí el espacio latente se ha creado con una modificación vocal, una transición, una modulación, dependiendo de la escuela que usted venga, se llama así. Matiz. Yo lo llamo matiz intencionado, ¿ok? Entonces, vamos a hablar, para que usted vea cómo usted le cambia la cara. Si yo hablo de la distancia icónica y metonímica, usted dice, ahora mismo, vete a tomar, vete a tomar pitorro. Que la distancia en el teatro tiene que ser icónica, metonímica o convencional y ustedes me van a mandar a matar. Pero mira lo que es eso. Ahí pues pueden apelar a sus conocimientos, los que lo tienen,
lingüísticos y literarios sobre, y también poéticos sobre lo que es un ícono y lo que es una metonimia, ¿verdad? Vamos con el icónico. En un montaje de la casa de Bernalda Alba que yo vi en Santo Domingo, que hicieron la casa completa hasta con las fotos del violador, ese es icónico. Lo que pasa es que el icono siempre nos parece un símbolo. Pues sí, está, porque no es real, pero, pero para el público en la tesitura realista tiene que parecer real. Así que el icónico es lo mismo que en lingüística, es la semejanza, es semejante, es facsímil de la realidad. Pero si yo te digo icónico, ustedes dicen, ay, no, pues no hay distancia, bueno, es una distancia icónica, que es igual que en la vida real, pero sabemos que no es real, es ahí la distancia. Entonces, la distancia metonímica, perdón, ¿qué es la metonimia? ¿Quién se acuerda en poesía? Ustedes todas son poetas. No me acuerdo. La metonimia es, La parte por el tú- todo. esa es una de ellas, hay varias, la causa por el efecto, Eso mismo. el símbolo por lo real, sustitución de algo por relaciones contiguas, no por Pero también, semejanza. sí, y hay algo de totalidad, o sea, asume la totalidad. ¿Entienden? La metonimia no es total, pero asume la totalidad. Podríamos explicarlo hoy así, ¿verdad? La parte por el todo, la causa por el efecto, etcétera, etcétera. Bueno, el efecto por la causa, perdón. Ok. La primera vez que yo hice Bernalda Alba la hice en Caguas, en el Teatro Alcelay. No fue como la del Dinsaya que hice en el Teatro de la Universidad con todos los Power. Se pusieron en el fondo del Teatro Alcelay 3 arcos. Y más nada. Ya estábamos en España. Con las sillas y la mesa. Ahí hay una distancia, que es metonímica. Eso representa la casa, ya. Pero lo pensamos desde la distancia metonímica y queremos meter a Namín en el, en el pozo de donde Federico García Lorca escuchó a la vecina y se inventó la historia de la casa de Bernalda Alba. Conocen esa anécdota, ¿verdad? Por eso los demandaron. Ella escuchaba a la vieja regañar a las hijas, la vecina del lado, yo vi el pozo, y es que la casa, los patios comparten el mismo pozo. Y él era así como que bochincherito. Entonces, sí, No, ahora viene una era, que a ustedes, era ¿cómo? altamente observador, no era bochincherito, era altamente No, era observador. bochincherito porque fue criado por la criada y él era bochincherito. Se lo dicen así en otras palabras casi como españolas, pero yo que soy de Cagua te digo, él era bochinchero y presentado. Y le encantaba estar escuchando el tiki tiki tiki. Y creaba unas bellezas de esos tiki tiki tiki. Ok, ahora viene una distancia que crea el espacio convencional. Ahí me van a mandar a matar. Pero convencional para nosotros es común y corriente, pero ya hemos dicho que la convención es un acuerdo artístico tácito. La convención, señores, siempre habla de algo artístico creado, pero en nuestro lenguaje cotidiano, cuando uno dice eso es convencional, mire, convencional es artístico. Así que cuando yo les digo a ustedes que un compañero me dijo que montaría Bernalda Alba en un ring, eso es convencional. Es una distancia convencional. Va a crear una convención. La gente que usa, la gente más experimentalista, sus escenografías son convencionales. Lo que pasa es que la palabra en Puerto Rico no la usamos así. Convencional quiere decir que son sumamente abstractas, artísticas. Tú te metes por un ángulo y diseñas algo y dices, bueno, esta obra es sobre el encierro, la voy a hacer en una jaula de, de alambritos como si fuera de gallinas, porque ya son de campo, ¿no?
Eso es una convención que estás creando, por eso es que es convencional. Voy a repetir. Las distancias en el espacio pueden ser icónicas, o sea, casi idénticas a la vida real, en el realismo. Pueden ser metonímicas, que partes representen el todo que nos pide la obra dramática, porque ahí es que está la libertad de usted. O pueden ser convencionales en el sentido de abstracción. Así lo explico yo. Algo que va a hacer una propuesta artística muy diferente. Y ahí es que usted va a los libros de escenografía o en el internet, en la parte de las fotos de Google, y pone escenografías y ve bellezas. Belleza. Mire, algo icónico, digo, algo convencional, una convención. Por ejemplo, por mucho tiempo se usaron los andamios. Imagínese una escena de pelea en andamios. Los actores cambian porque ya tienen que ser bastante acrobáticos. Sí, lo icónico, los montajes más icónicos, no, los montajes más experimentales hacen escenografías, tienen un concepto del espacio convencional artístico, crean una convención. Pero si usted no le avisa a su público o a su lector la definición de cómo usted está usando convención, icónico o metonímico, no lo iban a entender. Tenemos que también entrar en criticar la teoría. Estamos aquí para criticar la teoría. Le debemos llamar de otra manera. Pero a lo mejor él lo pensó mucho. Es que han creado una convención, porque si pone abstracto, pues a lo mejor se pierde más la gente. Pero cuando usted lo explica, a lo mejor puede usar la palabra. Ok, entonces, ¿qué pasa con Luis Rafael Sánchez? Nos quedan 20 minutos, 18. Vamos a hacerlo en 8, que voy a explicar lo del lunes y lo de mañana. ¿Qué pasa con el espacio? Vamos a hablar un poco del espacio. Ya sabemos que es único, que se extiende hasta la sala y que la relación, la comunicación entre escena y sala es de integración y es fija. Mira para allá, ya yo tengo ahí tremenda monografía. A mí me gusta mucho a mí me gusta mucho la subcategoría de espacio. ¿Qué más podemos decir? Hablamos de los espacios latentes, que puede ser, todos sabemos que por ahí van a seguir saliendo quíntuples. O sea, aquí hay un espacio latente que se llama camerino. Y en algún Profesora, momento quizás, dime, hablando de la distancia, puedo decir que es una distancia convencional en el sentido de que el espacio, la forma en que lo presenta es como una sala de conferencias. pero no es convencional como lo dice la dramatología, es convencional como lo usamos tú y yo regularmente. Porque él, al contrario, es icónica, o sea, exactamente igual. Eso es lo que está explicando ahorita, es icónica. El icono es exactamente igual. Ok. Porque lo que pasa es que no es metonímica, no es la parte por el todo, por la cuestión de la luz que él dice, la luz tiene que ser blanca, no la cambien, que la gente sienta que está en el hall cogiendo una charla. Porque incluso él da a entender que es un teatro de proscenio. Yo siempre ¿verdad? La he visto a cuatro lados, pero un teatro de proscenio. Porque es una charla, supuestamente. Él está utilizando el motivo de la charla. Así que es convencional como lo usamos en la calle, pero en la dramatología lo convencional aquí sería icónico, no convencional. ¿Alguna otra duda, pregunta? Es un espacio visible, ¿verdad? Es la sala del Congreso. ¿Cómo es que le llaman eso en inglés? Que uno va para el hall, ¿cómo es que se llama eso? Pero el hall es un hall. Un hall. Sí, es que es un hall. De esos que son largos y la luz es blanca y con las sillas plegadizas. Así que, ¿qué es lo que yo quiero? Que usted, con este último que le envié, cuando prepare su monografía, usted va a coger una categoría.
A lo mejor quiere escoger dos, pero que yo le exija una y usted va a ver todas las contemplaciones que tiene cada subcategoría de la dramatología, o sea, del drama, y usted hace un trabajo sobre eso. Pero recuerde que usted tiene un público, así le digo a los estudiantes de bachillerato, ni siquiera le digo lector, usted tiene un público, su público le tiene que entender, su público lector, les hablo así, y nos comunicamos. Usted siempre explique los conceptos, siempre tiene que explicar los conceptos. Y ya usted va a ver ahí cómo llega a las 8 páginas sin darse cuenta. Bien, si no hay otra pregunta sobre Quíntuples, que es una maravillosa obra, lo único que yo tendría que añadir es que esta la estrenó el director Rafael Acevedo, que es un gran director aquí en Puerto Rico y en Francia. El modo de producción fue con una compañía sin fines de lucro, así que es un modo de producción colonial en resistencia. Entiendo que tuvo fondos del Instituto de Cultura, porque yo no puedo decir que es sometimiento, ni Paco Prado, ni Rafael Acevedo, ni Dalia Pérez Garay, ni los utileros, ni la diseñadora de vestuario, Gloria Sáez, nada de eso. Yo trato, ¿verdad?, de hablar eso con Idalia y ella me ha ido entendiendo. Porque, por otro lado, la gente, hay un sector de la academia que pueden ser muy prepotentes cuando hablan de Luis Rafael Sánchez como el non plus ultra. Si usted conoce a Luis Rafael, nada que ver, es grandioso. Él es bien bueno, es un autor bien bueno. Lo que tiene lo ha trabajado. Pero entonces tampoco lo vamos a usar para que los demás sean una porquería. Y ahí es que yo les digo, bueno, pero el modo de producción era igual. No, porque él es revolucionario. Bueno, pero produjo bajo el Instituto de Cultura. ¿Por qué? ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa personalmente que nosotros entendamos a profundidad el teatro puertorriqueño, a ver si salimos de este boquete, ¿sabes? Cuando vayamos a escoger una estructura, sea cooperativista o sea una sin fines de lucro, que sepamos que es la que nos conviene en ese momento. Hay cosas que conviene ser un promotor, ¿sabes? Tener su licencia, conviene, y hay cosas que hay que hacer por debajo del radar también. Pero usted tiene que tener conciencia. Maestra Carmen, Dígame, ¿me ibas a decir algo? ¿no? Ok. Gracias por la Entonces, aclaración, que me ¿cuál? tranquiliza mucho. Bueno, ustedes me ayudan mucho. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana yo voy a dar una charla para hablar hasta donde más puedo sobre lo contemporáneo. Yo empiezo desde el siglo XIX, pero esta charla la voy a coger en media res también, yo se las voy a pasar, que se llama Desde el teatro por horas hasta el microteatro. Recordemos que cualquier intento de organizar el teatro es fallido, es fallido. Así que yo lo único que quiero hablar es del microteatro, lo que yo he observado. Yo voy a partir de los 80, voy a hablar de una gente aquí, voy a hablar de la gente de los 90 que no pudimos discutirlo, pero, pero vamos a verlos también. Vamos a verlos. De esos, de los 90 y de los 2000, yo voy a escoger 4 obras. Esas obras puede que tengan una página, dos, tres, hasta 5, nada más. Quiero que hagamos la monografía de obras muy cortas. Si usted la va a clasificar como microteatro, usted tiene que justificarlo, ¿verdad? Porque eso sería la convención retórica. Pero también hay obras cortas que no necesariamente se ajustan al microteatro. Como los microcuentos, señores, eso es una característica y tiene unas razones. De momento usted lee los cuentos cortos de Pedro Juan Soto, lo dije bien, que son Sí, una maravilla. Yo te los aconsejo. ¿Quién los ha leído? Speaks. ¿Quién los ha leído? pero es un éxito. Y Sandra, ¿tú has leído Speaks de Pedro Juan Soto? Búscalo así mismo, Speaks. Creo que hace Dice, mucho, mucho, mucho tiempo en Nueva York.
Pero Sí. Cuando venga, si te tropiezas con algunas personas soberbias con lo del microrelato o algo así, dice, ¿te leíste Speaks? te leíste Speak y tiene mucha, Pedro Juan tiene mucha teatralidad también en esos cuentos. Es Y una mucho cosa dolor impresionante. también, es un No, autor muy no, es importante, una maravilla. Es es una una maravilla. maravilla. No es que me acordé de eso y que no tengo a quién decírselo, así que se los dije a ustedes. No tiene nada que ver con el microteatro, pero tiene que ver con lo micro, ¿entienden? Lo micro es porque es lo que estamos viendo hasta lo último y la profesora ha hecho una conferencia, así que yo voy a traer 4 obras cortas, quizás les propongo 8 y ustedes escogen. Lo que pasa es que yo quiero, como yo quiero publicar eso, quiero que se sientan bien seguras. Esto se supone que tiene 3 semanas más para que ustedes puedan escribir su trabajo final y yo quiero que ustedes le hagan una entrevista a la persona que escribe y la transcriban. Ahora hay muchos recursos para transcribir y ustedes pueden comunicarse por Zoom. Yo voy a estar facilitando teléfono y que nos entrevistemos y nos conozcamos unos a otros. Y voy a incluir en esa selección, voy a incluir una pieza de Carmen y una de Olga. Ustedes la escogen si quieren, si no, no. Ellas no pueden escogerse a sí mismas. Pero eso lo aprendí con René Márquez, les voy a explicar. René Márquez sacó un libro de cuentos de la generación del 45. Y entonces, Olga, no, que estoy hablando de la monografía final. Que son cuentos, son obras de teatro bien cortitas. Hay una tuya que voy a proponer, probablemente la de la nena. Eso no, eso yo solamente se lo he visto a Moncho Conde. Probablemente voy a proponer esa, Olga. Sí, ¿verdad? Si te parece. Entonces, él, antes de traer los cuentos, por ejemplo, de Abelardo de Alfaro, le hace una entrevista y transcribe la entrevista. ¿Quién está hablando ahora? Olga, que tiene TDAH. TDAH. Ah, eso es una condición. ¿Eso es una condición o es que escribió mal? No, yo creo que es una condición. Ok. Debe ser Pues un síndrome de algo. usted le envía las preguntas al autor y el autor se las contesta. Tampoco se tiene que fastidiar, pero si quiere pasar por la experiencia de hablar con un autor, pues vamos a hacerlo. ¿Me Bueno, entiende? Y hay muchas con maneras. el Espérate, Zoom. aclárame algo, me perdí. El informe es de las No, obras que no, tú nos diste la estoy lista. hablando de Eso la es otra monografía. cosa. O sea, que Esto es no de la es que monografía. usualmente nosotros nos dan una monografía, hacemos un informe y después sometemos escrito el informe. Pero esto son No, dos cosas diferentes. esto Ok. es, ya ustedes hicieron las reflexiones que me falta corregir la segunda, una nota, Ujú. que incluye también participación. 2, ahora viene el informe oral el lunes, que ya yo les di las partes. Ahora estoy hablando de la monografía que ustedes hacen solas, con el monitoreo del profesor. Eso es lo que me explicaron, ¿verdad? Para verano. Porque yo no puedo entregar las notas la semana que viene, señora. Yo creo que tengo que entregarlas el 15 y el 17. Mejor para ustedes. Entonces yo voy a incluir en la monografía, que todavía no les he dado las partes, pero les estoy diciendo que va a ser mm, eh, corta, profunda, pero quiero añadir que usted le haga unas preguntas al quien escribe y que las obras van a ser de página y media o de 2 páginas. Gladys me puso un corazoncito, qué linda. Ahora vamos a hablar del informe, que es el lunes. Mañana yo voy a dar una charla, eso es todo, ¿ok? Y usted me va a preguntar si acaso del informe del lunes y esa es la clase. No les voy a mandar a leer, ¿ok? Entonces, para el lunes, usted va a seguir las partes. ¿Qué yo quiero? Que usted piense que nosotros no hemos leído su obra y usted tiene que hacer una introducción. Bueno, yo voy a estar exponiendo sobre esta obra y voy a trabajar de esta obra tal concepto de la dramatología, los personajes, lo que usted quiera. Y esta obra fue escrita por esta autora y usted tiene que hablar lo que es pertinente. No quiero que me coja el informe para hablarme de vida y obra de la autora. No, hombre, no. O del autor. No, hombre, no.
Entonces le tiene que contar a su público de qué es la obra. No es la mímesis, porque la mímesis es bien larga. Es la sinopsis. Esta obra trata de esto. No tiene que presentar marco teórico porque todos sabemos que usted va a usar la dramatología a como la ha entendido. Es que todo en la universidad es así, es como usted lo entiende, la teoría. Y la aplica y me habla del informe, me va a hablar de la estructura de la obra de Pedrito Santali, pues me habla de eso. Va a hablar de los personajes de Sora Moreno o la musicalidad, pues me habla de eso. ¿Me entiende? Y es importante, y esto se los voy a dar, si usted lo entiende, si le crea mucho lío, no se asuste. Siempre que uno hace una introducción, uno dice qué es lo que uno va a probar para que pueda haber conclusión. En la conclusión, ustedes resumen y dicen, y logramos demostrar tal cosa. Siempre uno tiene una tesis, señores. Lo que pasa es que no te lo dicen en los cursos antes de tu tesis, pero uno siempre trata de demostrar algo. Así que esa introducción, si yo quiero decir que la obra de Carmen Zeta está basada en las mujeres de Jayuya, y esto se ve en las acotaciones, pues yo tengo que al final, cuando hago la conclusión, decir, bueno, como hemos visto, lo que dijimos en la introducción, y esa es la conclusión, porque la conclusión es sobre su trabajo, no sobre la obra, es sobre su investigación. Eso a los estudiantes de bachillerato se les hace difícil de entender y pasan a dar lo que hemos aprendido de la obra, y eso les viene de la escuela. Es importante, Ana Mira, tú mencionaste en algún momento que la introducción se escribe al final, Sí. porque ya después que tú has hecho el trabajo, tú tienes bien claro qué lograste en ese trabajo y entonces haces la introducción no tiene que ser larga, puede ser un parrafito, o sea, no tiene que extenderse Sí. porque eso tú lo vas a hacer en el trabajo. Yo sé que esta es la parte más difícil en la docencia, pero yo estoy tan convencida que si ustedes ensayan en pequeño, en esta clase, en corto, una obra corta o en un informe de 15 minutos, lo que van a hacer en la tesis, yo cumplí con mi trabajo. Porque la vida académica es así y la vida real también. Usted tiene que saber meter un buen embuste. Así le digo al estudiante. Usted tiene que aprender a mentir organizando bien sus ideas. Y ahí como que se relajan. Y decir eso bendito en una universidad católica, pero lo hago como, ¿verdad? Como recurso performático. Bueno, cualquier duda me escriben, está muy bien. Así que pueden relajarse, para mañana no hay que leer porque yo les voy a dar una charla. Linda noche. Bye. Gracias. Chao, chicas.